del propio paciente, que debía presentar el papel en otro lugar, sumándose riesgos asociados, por ejemplo, a la falsificación, que también, ya les digo, nosotros controlamos los peores casos del país, muchas veces se daban esas circunstancias. Ya les digo, extravío, pérdida, omisión, lo dejo para después, y ahí se generaban problemas a la hora de ingresarlo. Y luego estaba el proceso en el ingreso, que desde la ininteligibilidad de la letra de los médicos hasta los errores propios de un proceso de transcripción, donde también podía sumarse alguna error. Como ven, de alguna forma ese es el objetivo de fondo de todo este cambio, es garantizar evento clínico regular de un prestador de salud y de ahí sale el certificado. Claramente esto va de la mano de el último punto, optimizar los tiempos a través de ¿qué? De una digitalización. Esto va de la mano de la digitalización, entonces lo que se busca es también optimizar, porque si pensamos que la digitalización implica que se crea el certificado en el propio acto médico y que se valida prácticamente ahora vamos a ver en cuánto, pero en minutos podemos pensar. Entonces lo que hacemos es optimizar los tiempos del sistema anterior, que como sabrán ustedes que trabajan con certificaciones, teníamos un plazo máximo sugerido, no, la norma o el contrato de gestión establecía 48 horas, o sea, había un margen de 48 horas para ingresar. Y les cuento que el promedio nacional superaba las 48 horas. O sea que estábamos hablando de que desde que se emitía hasta que estaba en BPS disponible para surtir efectos, pasaban más de 48 horas en el promedio nacional. Con el nuevo sistema, que es digital, estamos hablando de que podemos pasar a minutos, literalmente minutos, y ahora vamos a hablar por qué. Sobre el proceso de la demora. El certificado nace para generar ciertos efectos. El primero es justificar el ausentismo laboral de la persona certificada, y los otros son las eventuales prestaciones que pueda generar en BPS, el subsidio por enfermedad, la afiliación mutual. Entonces, como ven, esos plazos optimiza ya la información al propio paciente, que en el sistema tradicional podía demorar varios días hasta tener certeza de que ese certificado se validó. ¿Te paso igual para el anterior? ¿Anterior? Sí. Los dos del medio, vieron que yo les decía que tenemos la obligación de fondo, que está asociada a esa digitalización y subir todo a HSN como forma de darle trazabilidad, pero que en el medio hay unas cuestiones que se agregaron y que lo que busca es complementar a la información que el médico posee para minimizar errores y para mejorar la calidad del registro en general. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Pero partamos de la idea de que con la digitalización el certificado nace en el acto médico y prácticamente en la gran mayoría de los casos no va a tener modificaciones posteriores y no va a poder ser modificado. Entonces el acto médico tiene que ser de forma tal que el certificado nazca bien de alguna manera, porque no tenemos los métodos tradicionales, artesanales de solucionarlo por la vía manual. Los tenemos todavía y van a persistir, pero pensando en una mirada de mediano plazo, eso no va a existir. Entonces tenemos que, lo de la información y la mejora de la calidad del registro es orientar al médico con información de contexto que le permita minimizar errores asociados a la validez del certificado. Porque es lo que pretende, si alguien emite un certificado quiere que sea válido. Entonces, esa información de contexto lo que busca es eso. Y ahora vamos a meternos en eso, primero en el flujo general del proceso. Ahora vamos a meternos en cómo están trabajando hoy en día y cuál es su experiencia con este nuevo sistema. ¿Todos los que están acá ya trabajan con el nuevo sistema? Sí. Bien. ¿Ya trabajan con el gestor? Sí. Bien. Si nadie me dice no sé lo que es, ya me quedo contento porque significa que estamos en otro lugar. Nos pasa que alguien dice no he visto todavía, entonces estamos en otro lugar. Bien, es importante saber eso. Perdón, lo que tú dijiste, eso de la inmediatez tal cual, porque nosotros lo hacemos y automáticamente el paciente lo chequea. Y lo ve. Por eso mismo, eso está asociado a este flujo, y lo explico. El flujo del proceso es el siguiente. En el evento clínico, en cualquiera de su modalidad, porque esto es una de las cuestiones de implementación sucesiva, es todas las modalidades de atención, incluyendo internación eventualmente, domicilio, emergencia, policlínica, todas deberían, cada vez que se emite un certificado, debería ser por esta vía. Sabemos que en cada prestador eso es lo que lleva a distintos niveles de maduración, porque depende de la estructura técnica, sobre todo, para hacerlo. Pero cada vez que es un certificado va a ser digital. Identifiquemos lo del certificado digital con ese rombito azul que está ahí abajo. Al costado me dice que durante el evento clínico va a haber tres cuestiones o tres fuentes de documentación, de información al profesional. Esto es lo que yo le decía se le pretende dar información al profesional actuante
de ciertas cuestiones en el mismo momento en que se certifica. Esas 3 cuestiones son el historial, el TER y las condiciones de admisibilidad. Después nos vamos a meter en eso, pero te pregunto a ti, ¿eso está? ¿Vos tenés mensajes de error y demás cuando vos certificás? No. Cuando... O sea, me costó pila ser el primero, porque como que no coincidía cuando, por ejemplo, el motivo de la consulta y la... tenía que ser como que textual, sí. El motivo de la consulta, el diagnóstico y la certificación. Y lo mismo los días, todo como que estaba muy calculado. Después que no empezamos a aceitar despacito, ya que venían, porque ¿qué pasa? En las localidades que yo trabajo tenemos la escuela, el liceo, el agrario, más todos los profesores, más todos los técnicos, y todos eran diferentes. Bien. Para la maestra era una cosa, para los profesores, para los técnicos tenía otra, y me costó, o sea, me cuesta pedir. Pero te pregunto algo, ¿en algún caso tuviste algún mensaje que vos, tal vez, porque parte de la información es como un mensaje que se le agrega al certificado en tiempo real, y eso es lo que, como el último paso de la maduración técnica, que es que se le pueda en el propio certificado te aparezcan ciertos mensajes. Uno de ellos te pregunto, por ejemplo, es, el TER está asociado a, dada si cierta patología, las descripta por el profesional, se asocia, se traduce automáticamente a un CIE-10, el código de clasificación, y hay ciertos CIE-10 que al que se le asocia un tiempo máximo sugerido. ¿Eso lo has visto? Que vos, puesta la patología, te diga el tiempo sugerido es de 10 días, 5 días. Eso ha aparecido, eso ¿lo ves? Aparece. ¿Y el historial de certificaciones de una persona? ¿Lo has podido consultar? No. Bien. Pero eso de los días sí, porque yo ponía, viste, por ejemplo, 3 días y no me lo aceptaba, no había forma de guardarlo, ¿verdad? Le ponía 5 y ahí sí te lo ponía. Igual lo que me está diciendo no debería, no debería ser así. Condicionarte porque es una sugerencia el TER, pero lo podemos ir viendo. Me interesa saber. Por eso te digo, porque el problema mío radica en que son varias profesiones juntas, ¿me entendés? Uno es un técnico, el otro es un alambrador, el otro es un tratorista, ¿viste? Entonces, si bien todos trabajan en la misma escuela agraria, a mí me mata esa la certificación cuando viene uno, ¿viste? El que trabaja en lechería, me cuesta pila hacerle la certificación, y no tanto un profesor. ¿Pero por qué incide? No ¿Por sé, qué cambia no, la naturaleza del paciente? Sí. No sé, pero ¿Qué especialidad tiene? Yo hago medicina familiar y comunitaria. Medicina trabajo familiar. en la parte rural. ¿Y qué módulo utilizan del sistema de salud? ¿Tenés claro eso? HCA, HCE, HCA. Ahí nosotros vamos con insumos para la cuestión técnica. Porque hoy, por ejemplo, cuando me enteré de esto, digo, me tomo el día y me tranquila escuchar todo. ¿Viste? El tema es que no debería haber asociado ninguna limitación basada en la actividad del paciente. El paciente es, la certificación es igual de alguna manera, o la naturaleza de la certificación. Me da la impresión que de repente le puede salir algún error que no es ese. De repente es anticipada o es el sistema o lo que sea, que de repente no sea el tema de... Es que por eso es que el contable de error, si le saltaba algún mensaje, porque vamos a ver que hay varios posibles, que es lo que quiero empezar a detallar, de cómo está estructurado este sistema de información. Es para, ante ciertos posibles errores, se les informe en el momento. Por eso que os decía, los mensajes pueden ser, por ejemplo, supera el plazo máximo. Que te avise, supera el plazo máximo. ¿Algo así has visto? No. Sí. ¿Sí? Vamos a... Sí, por ejemplo, entonces hay un consumo de los servicios de información. De eso, de los tiempos tengo. Sí, igual nosotros, para contarles, hemos tenido con referentes de ACE un acercamiento con la gente de informática médica, un equipo que es liderado por Cecilia Pesci, no sé si le suena, está Gabriel Sánchez, con Inés Caraballo. Con ellos hemos trabajado bastante fluido. Supongo que ustedes tienen algún contacto para llegar a ellos de alguna manera. Ellos, o sea, han estado bastante metidos en el proyecto, que creo que están dispuestos a hacerle llegar información nuevamente o a generar instancias de intercambio. Porque nos confunde un poco todo lo que tú nos contás de las profesiones, como que me cuesta como saber bien qué es lo que está ocurriendo. Me gustaría bajarlo un poco más a tierra a través de ellos. Otra cosa, por ejemplo, el paciente, nosotros hacemos lunes a sábado. El domingo va, por ejemplo, a mariscar, ¿no? Entonces a otro programa. Lo certifican y después el paciente no se siente bien,
y nos consulta en 3 semanas. Entonces nosotros volvemos a extender esa licencia. Y ahí es como dice, supera el tiempo máximo de la cosa. Porque eso ya son 2 profesionales los que damos la licencia. Bien. Entonces, los avisos están. Ahora está bueno porque sabiendo que están, ahora la idea es explicar cada uno de esos avisos y por qué se dan y tratar de explicar el contexto y qué es lo que buscan advertir y evitar. Nos metemos en eso ahora. Antes finalizo lo del flujo. Tenemos el evento clínico. El médico va a acceder a cierta información. Ahora nos vamos a meter en eso. Va a acceder a cierta información que le va a dar pautas de cómo, sugerencias. Finaliza el acto. ¿Tá? El rombito azul. Sube a ECLESEN. Esa es la parte técnica. Y acá nace, sabemos que es casi inmediato, ¿no? La subida de documento a ECLESEN es casi inmediata. Media hora, algo así, hemos relevado en otros lugares. Eso es clave. Y los pone en un lugar ventajoso en relación a otros prestadores. Porque en teoría esa subida tiene como límite una vez cada 24 horas. Y hay algunos prestadores lo implementan así. Entonces eso significa que la información no va a llegar a BPS hasta una vez por cada 24 horas. No es el caso de ACE, que sería, por ejemplo, cada media hora. Pongámosle un ejemplo. Sí, porque el paciente lo ve. Eso es lo que me acaba de decir, me confirmó eso. Le llega un mensaje, Sí. ¿verdad? Que está extendida su licencia o, ¿viste? Eso lo ve. ¿Qué es lo que hace esto? Es sube a ECLESEN y de ECLESEN se importa esto automáticamente. Cuando sube a ECLESEN después automáticamente pasa a BPS, la información del certificado, y BPS lo analiza porque hay ciertas reglas que debe cumplir ese certificado para validarse, y de cumplir con todas las reglas es el sí que sube a BPS. Y ahí queda registrado y validado. Como ven, si esto estamos hablando de que la subida a ECLESEN, que es el punto crítico, se hace casi en tiempo real, la validación final, la finalización de todo el proceso son minutos, a diferencia de las 48 horas o más que teníamos antes. El caso de éxito es, del evento clínico sube a ECLESEN, va a BPS, BPS lo registra tal cual, como vino, porque no tiene nada que objetar de ese acto, y eso es el proceso de éxito. Reitero que este proceso, este proceso de éxito es cuando ya tenemos finalizado el caso, se terminó sin problemas la certificación. Y en los hechos ya tenemos mediciones que hablan de que estos casos son más del 90%. Un 95% del total de las certificaciones que ingresan por el nuevo sistema son casos de éxito. ¿Por qué lo digo? Porque ahora no vamos